5 minutos, el almirante Sigfrido Pared Pérez, director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, está con nosotros. Vamos a hablar de seguridad en un momento en que hay huelga, ¿cómo llaman la visita del presidente? Sorpresa. Huelga sorpresa, como la que está convocando el líder de Fenatrano, la suspendida que es una suspensión temporal, la de Fenatrado. Ricardo, no crea en el ministro. Está CONATRA para el jueves, o sea, hay una serie de movimientos y otras sociales en el orden social que como que se siente cierta intranquilidad. Almirante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristian, Ángel, Pedro, y los amigos radio oyentes que están todas las tardes pegado a su radio, escuchando el sol de la tarde. Mire, comandante, mi almirante, yo quisiera hacer un introito antes de entrar a los temas de seguridad. Pidió que le den hacer la pregunta. Un introito por un tema de cultura que quiero aprender, y usted es una fuente expedita para uno educarse y formarse. Gracias. Antes de que entremos en eso, porque en ese tema de la seguridad y de las protestas, los llamados a protesta, no me gusta que usted se esté metiendo, pero está bien. Mire, comandante, patrón, hoy es 25 de septiembre. Una fecha como hoy fue derrocado el presidente Juan Bosch. En una época en que le antecedieron algunos derrocamientos en la región y posterior también se dieron otros. Ahora, en el caso nuestro, no tomaron el control los militares. ¿Por qué? Pero nunca tampoco se le ha reconocido que después de la muerte de Trujillo, los militares, yo percibo que han tenido respeto por la democracia y las instituciones democráticas. Corrígame si estoy equivocado. Miren, después de Trujillo, los militares, como tú acabas de decir, nunca han tenido vocación de poder. O sea, fíjate que en los momentos de crisis más ríspidos de la historia dominicana posterior a la muerte de Trujillo, cada vez que ha habido una situación difícil, o sea, ellos apoyan a una persona de la clase civil o política para que pueda conducir los destinos de la nación. Naturalmente hay que entenderlo por el hecho de que muerto Trujillo, en los años siguientes, era muy cuesta arriba la sociedad dominicana aceptar a otro militar en el poder. Eso era entendible y los mismos militares lo entendieron en su momento. Por el hecho de que no solamente la sociedad dominicana fue víctima de lo que fue una dictadura férrea, sino también los mismos militares, que no escapaban tampoco al látigo de la ferocidad del dictador. O sea que la parte militar, y eso lo he dicho en varias ocasiones, que muchas veces el pensamiento militar ha estado un poquito más avanzado que la sociedad política dominicana, por el hecho de que hemos tenido siempre ese respeto por lo que es la democracia y lo que es la decisión de las mayorías. Ahora, en ese contexto, vamos a seguir por ahí. El líder militar que lleva a Camaño el movimiento, Fernández Domínguez, eran muchachos. Eran todos muchachos. Camaño era uno de los más viejos, un anciano de 33 años y tanto, casi 34. Peña Gómez 29, otros 28, en fin, eran muchachos. Ahora, Fernández Domínguez tenía un liderazgo importante. Exacto. Y recluta, ordena, organiza, y luego Juan Bosch fuera, convierte en líder, coge a Camaño y el Congreso dominicano lo convierte en el presidente constitucional. El presidente constitucional, sí. Entonces, cumpliendo el proceso constitucional. Lo coloca constitucionalmente. Pero había renunciado. No, pero él llega a ser presidente constitucional. Sí, pero que había renunciado a la condición militar. Sí. Entonces, en ese orden me monto en lo que dice Ángel. ¿Cómo no se sigue? De repente hay un, claro, cambio. Vino precedido por la intervención militar norteamericana y hay una forzosa negociación. Y bueno, conocemos los resultados de la negociación, que tiene que salir del país de agregado militar en Londres. Pero como que eso quedó ahí, aunque hubo algunos pujos de algunos caciques militares en los gobiernos de Balaguer
sobre todo en los 12 años, pero... Y en el cambio del 78 se dio materializó. Fue muriendo eso ahí, contrario a algunas naciones suramericanas. Que en esa misma época comenzaron a instalarse regímenes dictatoriales militares. Era un modelo. A partir de la región era un modelo. Videla, Stroessner, o sea, muchos. 64, 65, Mira, 66. Pocos estudiosos de la historia dominicana o historia política dominicana no se han centrado a estudiar el proceso que tiene República Dominicana en los años 60, 65. ¿Por qué? Tú acabas de mencionar dos nombres, Francisco Alberto Camaño Deñó y Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fíjate que los dos militares que asumen el liderazgo de la revuelta de abril, son hijos de dos generales líderes de la dictadura. Sí. Grandes figuras del Trujillo. Es una de las grandes contradicciones. Por eso, te dije hace un momento que viendo lo que fue el proceso del militar, de la clase militar, que no tiene vocación de poder y que ven en estos hijos de estos generales de la dictadura, hombres con el pensamiento democrático. O sea, fíjate que si esos son estos que se criaron en un hogar muy ligado al trujillato, imagínate tú aquellos militares que eran un poquito más lejanos hacia esa cercanía, el pensamiento que tenían. Y he dicho en muchas ocasiones que la izquierda dominicana en el año 65, 66 no entendió ese proceso. Por eso es que vemos que a partir del año 66, 67, 68 se dieron diferencias, no solamente por la izquierda, sino también desde el punto de vista de lo que es la parte castrense con la parte izquierdista. Fíjate que los militares son los que hacen el levantamiento en la primera brigada, el campamento 16 de agosto, un sábado 24 de abril, 1 de la tarde, y apresan a un jefe militar. Y después del 65, nadie optó por la parte política en pensar, caramba, pero si teníamos militares que estaban pensando en una democracia plena para la República Dominicana, lo mejor era tratar de acercarnos a ellos para ver de qué manera podemos empujar este país hacia la democracia, como ha sucedido después, 30, 40 años después. Sí. Pero se retrasó un poco porque llegó un momento en el cual 68, 69, 70, donde a la izquierda, parte de la izquierda, los más radicales, mataban militares para quitarle el arma. Sí. ¿Qué sucede? Que había militares que tenían pensamiento liberal. Pero si yo veía que a un compañero mío de promoción me lo matan en una esquina para robarle el arma, bueno, pero eso no es amigo mío. Y ahí la parte más conservadora de las Fuerzas Armadas salieron gananciosos. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a poner letreros en la campamento militar. Recuerda que tu principal enemigo es el comunismo. Y el militar decía, pero caramba, si es verdad, pero si me mataron al amigo mío, para quitarle el arma, pero yo puedo ser mañana la víctima. Aunque, perdón, también tenía, Almirante, mucho que ver en esa entrada, en ese proceso de Guerra Fría. Él sabe de eso. Cuando se saca... Su policía tiene que haber matado cuando, no, jamás. Milton por lo menos tiene que haber matado. No. Cuando tiraba debajo de la cama. Ese proceso de Guerra Fría es la intervención norteamericana, sacan a Camaño, sacan a las principales figuras constitucionalistas, sí, claro. Y sale Bosch del país, otras figuras salen, los que se quedan aquí comienza la persecución, y los Estados Unidos comienzan también a desvertebrar aquel movimiento, comienza una persecución importante porque en esos comandos y en ese proceso hubo una alianza y una relación hermosa entre... Bueno, estaban todos en los comandos y civiles que se dejaban guiar por los militares porque sabían usar la SAMI, en otros civiles de izquierda que tenían mayor capacidad política que dirigían en determinadas zonas y momentos, pero también hubo una política de desunirlo, de separación, de persecución. Incluso por ahí anda un grupo que todavía reclama cosas frente al Parque Independencia. Sí. Algunos que por la edad no, qué sé yo, no parecen como de esa época, pero bien. Pero se inició una política, se llamó en su momento de la operación limpieza fue dentro del proceso, pero continuó, y esos años 68, 69, una desarticulación horrible, una persecución tremenda de militares
lo que se entendía que ya no podían, entre comillas, remedio, ¿no? Traerlo para este lado, sacados. Sí, es cierto. Y algunos optaron hasta por irse del país. Es cierto, realmente. Y luego, o sea, había una... Estados Unidos tenía un diseño también y se esmeró en eso. Hay que recordar, señores, que los años 50 y 60 fue el desarrollo de la doctrina de política de seguridad nacional, que por eso he dicho en muchas ocasiones que el término seguridad nacional la gente lo asimila inmediatamente a ese tipo de política cuando nada tiene que ver. Y fue el objetivo era la persecución de la izquierda en América Latina y eliminarla. No importa física, el sector a que pertenezca. Y naturalmente eso a largo plazo, si se quiere, lograron los grandes objetivos por parte de los sectores conservadores. Sí, anteayer creo que se cumplió 48 años del asesinato de Amin Abel Hassoun. Sí, claro. Que fue en la casa, aquí en la escalera. En la escalera de la casa. Sí. Y por esas participaciones, incluso Amin fue de los que fueron canjeados por el Crowley, en el secuestro de Crowley, que se les indicó. Bueno, no, se les indicó como uno de los responsables, como de los cerebros, en la planificación del secuestro de Crowley. Almirante, esa ideología que tenían los militares de los años 50, 60, ¿era una ideología per se por la liberación del pueblo o fueron las propias circunstancias de las aberraciones del régimen que los empujaron a la conspiración que terminó con el magnicidio con el asesinato del presidente Trujillo? Mira, hay que... ¿Tú sabes que el magnicidio mejor. Sí. hay que tomar en cuenta... Están los elementos constitutivos legalmente, pero no el magnicidio. Hay que tomar en cuenta que también... Ajusticiamiento, compañero. Hay que tomar en cuenta, señores, que la mayoría de las personas que estaban involucradas en el ajusticiamiento eran personas cercanas al régimen, claro, que después por una razón u otra se fueron alejando por cuestiones de afección o por cuestiones de dificultades de entendimiento, ¿verdad? Y naturalmente fueron los principales que organizan y establecen el día para el ajusticiamiento. Y hay una expresión que lo dice todo: cuando matan a Trujillo, los familiares le increpan al director del cine, a Johnny Aves García, le increpan: ¿cómo usted permitió que mataran al jefe? Sí. Y él le dijo: es que yo cuidaba al jefe de los enemigos, no de los amigos. No de los amigos. Entonces, eso dice mucho. Además, hay que recordar que República Dominicana en esa época eran 3 gatos. Santo Domingo apenas no llegaba ni siquiera a la Máximo Gómez. 100.000 personas. 100.000, sí, era pequeño, el país era totalmente pequeño. La zona franca, el cementerio de la Máxima Gómez eran las afueras. Exactamente, o sea que realmente todo el mundo se conocía y naturalmente había un control total de la población y sus recursos por parte de la dictadura, que después naturalmente con el ajusticiamiento ya el país comenzó a expandirse y a tener ese desarrollo, crecimiento, como quieran llamársele, que hemos tenido. Pero originalmente le hago la pregunta, almirante, porque en nuestro hemisferio, en nuestra región, nuestra subregión, luego comenzaron a materializarse, ese mismo año, el año siguiente, comenzaron a materializarse golpes de Estado donde los militares tomaban el control, desplazaban la clase política, civil. Exacto. Entonces uno dice, bueno, pero en República Dominicana se dio un contraste. Ciertamente, veníamos de 30 años de un militar al frente. No, y de la dictadura más difícil de toda la región, sí. Porque hay que recordar que contrario a lo que mucha gente pero parece que culturalmente, doctrinalmente, en las Fuerzas Armadas se creó una conciencia que aún perdura. Totalmente. Y como tú acabas de decir, Cristian, el hecho de que tenía el brazo en todo el área, porque contrario a lo que yo siempre he dicho, porque mucha gente quiere minimizar a Trujillo diciendo que era bruto, Oye, yo siempre he dicho que la primera condición para ser malo es ser inteligente. Era brillante. Ahora, de que la brillantez la utilizaba para hacer daño, para el mal. Bueno, normalmente los que son malos tienen un índice de inteligencia muy alto. Así es. Y es tanto así que él no solamente tenía control de República Dominicana, del área del Caribe completa. Marta Piantini, llámame. La nueva generación de Tony
Raful, son de Guatemala. Del presidente excelente trabajo. Muy buen trabajo. Los casos de México, bueno, metido en el Congreso norteamericano. Siempre tenía 2 y 3 senadores. Venezuela, traer a ir a Estados Unidos y capturar a una persona y traerla. Y traerla en un avión. El tipo tenía un material colgante extraordinario. Mire, mi general, almirante, entonces, los militares de ahora, no hay ese protagonismo por la desestabilización del orden ya constituido, son más obedientes, es por la circunstancia de la democracia que vivimos y ya se asimiló la dependencia al poder político, o es que la democracia le ha brindado otros modos vivendi a esos militares, otras oportunidades. Mira, más que todo es la parte doctrinal. Hay que recordar que los oficiales actuales, todos los oficiales superiores, en un 95%, son diplomados de Estado Mayor. Y cuando tú haces el curso de comando de Estado Mayor, es un curso que te orienta a ti a ser gerente de la rama militar en la democracia. Con la escuela norteamericana. Claro, pero que también ellos mismos, tú me entiendes, a pesar de la crítica que ha asistido en la escuela de la América con respecto de que se formaron dictadores, el 90% de esos egresados ahí eran gente proclive totalmente a la democracia, por el hecho de que eso es lo que se estudiaba. Y naturalmente ya el militar no ve la aspiración política como un deseo hacia su carrera, él ve la aspiración de ocupar cargos militares que le puedan dar la oportunidad a él de ejercer o desarrollar las capacidades que pueda tener. Bueno, eso es así. Ya que vámonos al patio. En estos tiempos puede haber un golpe de Estado imposible. 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 Y puede haber un golpe de Estado de la izquierda dominicana. Imposible. Y puede una movilización de transportistas conducir a un desorden que llega a un golpe de Estado. Imposible. Bueno, ya. Entonces yo le pregunto al punto, ahí mismo le pregunto, el paro se suspende porque gracias a Dios Fenatrado ahora tiene un dirigente con otra visión, el caos ha desaparecido de la mente de esta gente y ellos entienden que es mejor el diálogo. Era prudente ese diálogo. Al caos. No debieron juntarse nunca con Montalvo, Ricardo. Perdón, excúsame. Adelante. Pero también le pusieron al frente a Montalvo, el político, el teórico. Pero le pusieron. Pero ahí está el ministro de Defensa, el director de la NNI y el ministro de Interior. Y el jefe de la policía. Y el jefe de la policía. No, yo no Ricardo, eso es un tema de miedo. No un tema de miedo ni de fuerza, porque los que estaban ahí ninguno son. No debió ir a que utilice el poder para aplastar. Pero están esas titularidades ahí. Ricardo no debió ir a esa reunión. Tenían ustedes informes de inteligencia de que, además de la propuesta pacífica que estaba convocando, más de 30.000 camiones que se iban a quedar parados en sus casas. No iban a salir a la calle. Esa garantía en sus parqueos. Pero ustedes tenían alguna información de que otros grupos podían activarse en el día de hoy para montarse en el poder de convocatoria de Fenatrado. Mira, hay que entender que cuando tú no tienes elemento de presión, vamos a llamarle así, y tú no cuentas con nada que te respalde a hacer algo, tú a veces quieres aprovechar aquellos grupos que tienen mucho más incidencia. Claro. Y naturalmente quedó evidenciado hoy crepúsculos a nivel nacional que estaban contando con algo que hiciera Fenatrado para ellos insertarse en el mismo. Por esa razón, mira, fue muy plausible, fue muy esa reunión de ayer. Sí, por el hecho de que entendemos, y eso es algo, es un factor que lo vemos con mucho optimismo en República Dominicana. Sectores como el sector transporte están viendo ya que República Dominicana no es la misma de los años 70 y 80. Exacto. Ya ha cambiado. Inclusive los políticos actuales se sientan en la mesa del diálogo con ellos a tratar sus asuntos por el hecho de que el gobierno quiere un sector transportista que sea eficiente y que sea fuerte. La competitividad requiere de esa competitividad. Son parte de esa además, los transportistas tienen derechos adquiridos por 40, 50 años que no podemos permitir que ellos salgan para que vengan oportunistas a insertarse en ese terreno que ellos que se lo han ganado con el tiempo. O sea, yo entiendo o entendemos que el diálogo siempre en este tipo de situaciones es ganar, y lo contrario a ello es perder. Sí, pero a mí me preocupa cuando yo veo a un hombre como usted, Sigfrido Páez Pérez, que uno le tiene respeto, porque cuando usted dice compromete su palabra, se cumple. Así es. O cuando Ricky Paulino compromete su palabra, se cumple.
¿Quién es Ricky Paulino? Es un cantante. Rubén Paulino Sen, el ministro de Defensa. Pero ven acá. Mayor general Paulino Sen. Paulino Sen. No así en el caso de Montalvo, en la especie. Porque Montalvo pudo haber sido exitoso en el 9-11. Santiago lo quiere mucho. Y óyeme, es un dios por el resultado que ha dado. Ahora, en materia de transporte, es un fracaso total. Todas las mesas que ha dirigido Montalvo han fracasado. Y si hay esa situación que se está dando, es fruto de las inconsecuencias de Montalvo. Entonces, ¿qué hace él en esa mesa? Mira, sentado con ustedes. Yo, usted y Ricky me paro y me voy. Ricardo no debió estar sentado ahí. No, Ángel, mira, realmente hay que entender que en este caso el ministro Montalvo realmente es un coordinador del gobierno. Ay, Dios mío. Y realmente es un trabajador incansable. Y un organizador de mesa de trabajo súper eficiente. Lo que quiero decir con esto es el hecho de que para lograr que esos planteamientos solicitados por parte de FENATRADO se puedan llevar a cabo o cumplirse por lo menos en algunos casos, tiene que estar obligatoriamente el ministro Montalvo coordinando esa político. Parte. Él es el que coordina. Montalvo le cogió miedo a Juan Ubiere. Las decisiones que se van a tomar ahí son políticas. Y el presidente no está aquí. Pero es Montalvo. Pero es que Montalvo le cogió miedo a Juan Ubiere y tumbó todos los programas que había pautado el presidente de la República para modernizar el transporte, que ya había convencido a todos los sectores. Y fruto de un enfrentamiento en el que terminaron o tú o yo, terminó terminó imponiéndose Juan Ubiere, porque aquello fracasó, más nunca se han reunido más. Y los planes colapsaron. Entonces, Cifrido, ¿qué garantía puede tener el país en este caso con Montalvo, que en la mesa de la asistencia social, de seguridad social, fracasa? En la mesa con el ayuntamiento, fracasa. No se le ha dado seguimiento. En la vaina con los trabajadores, pregúntele a la gente a Pepe Abreu y comparte, fracaso. Y ahí con los trabajadores del transporte, 5 reuniones, 5 mesas de trabajo. Como está optimista, Ángel, yo creo que realmente hay que insertarse en ese carro de que las cosas se van a resolver y de hecho vamos a tener un servicio de transporte eficiente. ¿Van a llamar a Antonio Marte de Conatra, que tiene paro para el jueves? Lo que pasa, señores, que yo por accidente estuve ayer. Hay que recordar que este tipo de reuniones que se van a hacer a partir del jueves lo va a hacer el ministro Montalvo con el ministro Gonzalo Castillo, la directora del Intran, Claudia Francesca, así como también creo que va a Autoridad Portuaria, una serie de funcionarios que tienen que ver directamente con el sector del transporte. Pero para el jueves hay paro, entiendo. Que incluyan a Paz ahí. A Paz Familia. Sí, claro, también. Que lo incluyan, porque él tiene claro dónde están los cabos, ¿verdad?, que pueden resolver el problema de la competitividad y eficiencia de ese sector. ¿En qué está el desmonte de generales de aquellos que dicen? Ay, Dios mío. Recordemos que la ley establece en un párrafo de que hay 6 años para que pueda llevarse a cabo ese desmonte. Y nada, lo importante más que todo, óyeme, lo importante más que todo es que realmente las funciones, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas se están llevando a cabo. Y un ministro que está siendo muy responsable, junto con un Estado Mayor, para conducir los destinos de la nación desde el punto de vista de defensa, en coordinación con lo que es la política de un gobierno que va tratando de mejorar las condiciones de vida de todos los dominicanos. Cali sí está retirado. Cali está Está retirado, bro. Cali está activo. Tiene su uniforme puesto. Presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Es un deportista. Sí, un deportista de toda la vida. Podría llegar al uniforme solo, pero el Cali Che prestigia la Fuerza Armada. Almirante, usted que fue en su entonces ministro y secretario de las Fuerzas Armadas, ¿usted no cree que esa ley vanguardista, que usted fue uno, junto a un grupo de amigos de las Fuerzas Armadas que redactaron ese articulado, lo limpiaron, volvieron y lo acomodaron para hacer algo vanguardista, progresista dentro de las Fuerzas Armadas, en no hacerse ese desmonte y aplicarse, hay una violación flagrante que le va a hacer daño a las mismas Fuerzas Armadas, a lo interno? Mira, hay que entender
que esa parte que tú mencionas como desmonte o como adecuación, adecuación del personal general y coronel de las Fuerzas Armadas, va a llegar. Y cuando llegue, vamos a ver, tú me entiendes, unas promociones que van a estar estrictamente circunscritas a los tiempos de rango, así como también al tiempo de permanencia, tanto como coroneles como generales. Hay que entender también de que fue un cambio brusco, un proceso difícil para lograr esto, y se va a lograr. Yo entiendo que más temprano que tarde. ¿Qué falta? ¿Voluntad o dinero para las pensiones de esa gente? Dinero hay para los fondos de pensiones. Atención, Rosa Chupani. Lo que pasa es que ¿quién es Rosa Chupani? Presidente. ¿Cómo te diría? Esperemos. Cifrido, finalmente es que nadie quiere que recapitulemos, almirante. Diablo. Pedro hizo una denuncia de que había indicios, informaciones de que con la protesta, el paro de hoy de Fenatrado, se estaban enquistando y otras intenciones de otros grupos, incluyendo sectores del transporte. ¿Usted lo confirma? Sí, pero que eran en sectores, como te dije hace un momento, que no tenían ningún tipo de ¿cómo te diría? Incidencia para poder... Pero hubo desórdenes hoy a las 10 de la mañana, en pintura hubo golpe, tiro y escopetazo. Óyeme, en cualquier parte del país eso pasa diario. Fenatrado se quiso montar en lo de Fenatrado. Sí. Bueno, eso es lo que está diciendo Cifrido. Hay de frustración por parte de Ubiere cuando vio que Fenatrado acusó a Ricardo de ser un traidor en el día de hoy. Ubiere, te estamos llamando. Almirante, con esta entrada de China en el escenario nacional y lo que siempre se ha dicho en República Dominicana, de que Estados Unidos influye mucho en los militares dominicanos, que incluso a veces la gente dice, no, las órdenes son desde allá. ¿Usted cree que esto en ese ámbito no hay ninguna dificultad? No sé si el MAC todavía existe en la embajada, los asesores militares que dicen que se meten en muchas cosas. Mira, hay que entender, el que no lo piense así está totalmente perdido. El principal aliado desde el punto de vista de defensa de República Dominicana se llama Estados Unidos. Y realmente en el área del Caribe, que es el área en el cual se encuentra República Dominicana, Estados Unidos tiene mucha incidencia. Y a Estados Unidos le preocupa, como ustedes dijeron hace un momento, lo que es el narcotráfico en el Caribe. O sea, ni a Brasil, ni a China, ni a Italia le preocupa eso. Estados Unidos sí como tal es un aliado incondicional de nosotros somos un aliado de ellos. Totalmente. Sí, nosotros. Entonces no podemos establecer muñequitos en el aire, sino establecer el hecho de que República Dominicana y Estados Unidos y Colombia, vamos a llamar a esos tres países, son los que están más cercanos a poder lograr una seguridad en el área del Caribe. Almirante, muchísimas gracias. A usted. Gracias. Un abrazo. Cifrido Pared Pérez ha estado con nosotros. Dice Consuelo que él va a ser candidato algún día. Consuelo le impulsa a la candidatura de Cifrido. Yo estoy loco. Tiene dinero para invertir. Yo estoy loco porque esto se decide y se define. Sí. Yo también. Tú cambias Reinaldo por Cifrido. Pero 20 veces, mi hermano. 20 veces. Además cumpleaños hoy Reinaldo. Música. Y por ahí mismo nos vamos. Música, Mauri. Aunque él no escuche este programa, él no escucha este programa, pero ponle la música ahí, que se va a enterar. Música tropical. Siempre es lo mismo. Mauri está emocionado con todos los de Reinaldo. Bueno, de parte, ¿verdad? De su hermano Cifrido y del programa y de todos y de Amauris. En particular. Para Reinaldo Pared. Tenemos que dejar a Cifrido porque llegó Pablo, tiene que hablar. Mira, está taconeando y sabe. Está taconeando y sabe. Gracias, Almirante. Está muy buena, Maurice.